Entré en el salón de baile del hotel para la cena de compromiso de mi hijo cuando escuché su voz cortando el aire como una cuchilla. Aquí viene el viejo y sucio ganadero. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Mi rostro ardía. Se me enfriaron las manos. Por un momento, no pude respirar. No podía moverme. Quería irme, quería desaparecer. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, mi hijo me agarró del brazo y me acercó a él. Mantén la calma, papá, me susurró al oído. Mañana, todo cambiará. ¿Qué sabía él que yo no? Me alegra que me acompañéis en este relato. Mi nombre es Miguel Díaz, y he pasado 63 años en una finca en las dehesas de Extremadura, construyendo algo real con estas manos. La finca Díaz se asienta en lo profundo de la dehesa, donde las colinas ondean como olas verdes y los viñedos se extienden infinitamente hacia el horizonte. Esto no es solo una explotación de ganado y uva, es el legado que me dejó mi padre, forjado con tierra, sudor y una determinación obstinada. Es una vida sencilla centrada en el trabajo honrado, pero ha sido la única que he necesitado. Tuve 2 hijos. Mi hija Elena creció y construyó su propia vida lejos de aquí. Pero Cristian, mi hijo, se quedó cerca. Tiene ahora 34 años, es un talentoso ingeniero agrónomo, muy exitoso en su campo. Aunque se mudó a Madrid por trabajo, vuelve con regularidad. Cada vez que puede, se remanga y trabaja a mi lado en los viñedos y los pastizales. Ese vínculo entre padre e hijo se basa en algo más que la sangre. Se basa en la confianza. Mi esposa, Rosa, fue el corazón de todo durante 30 años. Falleció hace 6 años de un ataque al corazón repentino. Fue lo más duro que jamás he tenido que soportar, pero uno aprende a cargar con ese tipo de pérdida. La vida te enseña cómo hacerlo. Y luego, hace 1 año y medio, Cristian conoció a Amaya Valero. Recuerdo claramente esa primera cena. Cristian insistió en presentarla en nuestro restaurante familiar de siempre, era su forma de decir que esto era importante. Amaya era hermosa, refinada, con esa elegancia que proviene del dinero viejo y de las grandes ciudades. Se movía bien, hablaba con una soltura que solo se adquiere creciendo en barrios como Salamanca o en ciudades como Nueva York. Pero algo en mis entrañas, ese instinto de ganadero que me ha mantenido alerta durante más de 6 décadas, me inquietó desde el primer apretón de manos. Las preguntas que hacía parecían bastante inocentes por la forma en que ladeaba la cabeza con interés, con esa sonrisa ensayada. Pero detrás de cada pregunta había un cálculo que yo veía tan claro como el sol en el horizonte. ¿Cuántas hectáreas posee, Miguel? Eso debe valer una fortuna. ¿Le ha mencionado Cristian que podría heredar algún día? ¿Tiene ya hecho su testamento? Es importante a su edad, ¿no cree? Nunca preguntó que amaba a mi hijo. Nunca preguntó por sus sueños o sus pasiones. Solo preguntaba por el valor de las propiedades, la herencia y lo que finalmente pasaría de mis manos a las suyas. Luego conocí a su padre. Tomás Valero se comportaba como un hombre acostumbrado a ganar, con una sonrisa fina como una navaja. Cuando me estrechó la mano, su agarre no tenía calor, solo un breve contacto antes de retirarse. Sus ojos me recorrieron de la misma manera que un comprador examina al ganado. Evaluando, calculando, buscando el valor bajo la superficie. La madre de Amaya era peor. Todo era gracia ensayada y cortesía gélida, con ojos afilados como cristal roto tras una capa de encanto. Después, llamé a Cristian aparte. Hijo, algo no me huele bien con esta chica. No pregunta por ti. Pregunta por el dinero. Él sonrió con esa sonrisa paciente que usan los jóvenes cuando creen que sus padres han perdido el contacto con el mundo. Papá, la quiero. Te preocupas por nada. Lo dejé pasar porque no quería ser el padre que se interpone entre su hijo y su felicidad. Pero ese sentimiento nunca se desvaneció. Ese viejo instinto,
perfeccionado tras 6 décadas de vida en la tierra, seguía susurrándome advertencias que no terminaba de articular. Si tan solo hubiera confiado en mi instinto entonces. Si tan solo hubiera sabido lo que Amaya Valero y su familia estaban planeando realmente. El salón de baile del Hotel Ritz brillaba con ese tipo de riqueza que hacía que mi camisa de cuadros y mis botas lustradas parecieran reliquias de otro siglo. Lámparas de cristal de roca bañaban el espacio con un brillo dorado, y camareros con trajes negros se movían entre la multitud con bandejas de champán y aperitivos cuyos nombres no sabía ni pronunciar. Christian no escatimó en gastos para su celebración de compromiso, y yo estaba genuinamente orgulloso de él, por eso orgulloso de que se hubiera convertido en un hombre capaz de dominar una sala sin levantar la voz. Pero yo no era feliz. Desde el momento en que llegamos, algo se sentía diferente. Amaya parecía casi teatral, riendo más fuerte de lo necesario, siempre con la mano en el brazo de algún invitado. Sus padres presidían cerca de la barra como la realeza inspeccionando su reino. Tomás Valero lucía una mueca que me recordaba a una víbora estudiando a un ratón de campo. Me quedé cerca del borde de la multitud, con un vaso de whisky en la mano, intentando entender por qué me sentía tan inquieto. Elena me encontró allí y me apretó el brazo con complicidad. Ella tampoco había confiado nunca en Amaya. Compartimos una mirada, de esas que ocurren entre hermanos que conocen a su padre sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando lo escuché. La voz de Amaya cortó el murmullo ambiental como cristal roto. Estaba hablando con su madre cerca de la mesa de postre, sus palabras debían ser privadas, pero la acústica de aquel espacio pretencioso las llevó directas a mis oídos. Aquí viene otra vez el viejo y sucio ganadero, dijo, sin molestarse en bajar la voz. Te juro que cada vez que aparece, toda la sala huele a estiércol y a tierra. ¿Cómo puede Christian siquiera tolerarlo? Las palabras aterrizaron como un golpe físico. Sentí que se me encendía la cara y el vaso de whisky de repente pesaba 1 tonelada. A mi alrededor, varias personas se habían quedado calladas. Algunos invitados se removieron incómodos, de repente muy interesados en mirar sus propios zapatos. El insulto no era solo para mí. Estaba escenificado para toda la sala. Era un anuncio público de que me veía como alguien inferior, una vergüenza que había que soportar. Se me apretó el pecho, no de vergüenza, eso vino después. Primero vino la rabia, una rabia primaria contra esta mujer que había manipulado a mi hijo tan perfectamente, que había estado en mi casa preguntando sobre la herencia mientras fingía que le importaba a Christian. La rabia que surge cuando te das cuenta de que tus advertencias fueron ignoradas. Cuando comprendes que tus instintos eran correctos desde el principio, pero nadie escuchó. Dejé mi vaso con cuidado deliberado y me dirigí hacia la salida. No podía quedarme en esa sala ni un segundo más. No podía soportar verla actuar en este compromiso. No podía ser testigo de mi hijo junto a alguien que se burlaba de él y de su familia. Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano me agarró el hombro. Christian. Su rostro estaba calmado, pero tenía la mandíbula apretada y sus ojos ardían con algo que rara vez había visto en mi hijo. Una certeza fría. No parecía enfadado. Parecía un hombre que había estado esperando exactamente este momento. Papá, dijo en voz baja, con una voz firme como la roca. Necesito que te quedes. No puedo, empecé a decir. Puedes. Y lo harás. Se inclinó más cerca, con palabras que apenas eran un susurro. Porque mañana, todo cambia. Amaya y su padre creen que han ganado. Creen que este compromiso es real, que están a punto de asegurar todo lo que quieren. Pero se equivocan. Miré a mi hijo, este hombre al que yo había criado, a quien había enseñado a trabajar duro y a decir la verdad. Y vi algo en el que me hizo detenerme. No era un plan que yo entendiera, ni una explicación que pudiera seguir, solo una confianza absoluta e inquebrantable. Confía en mí, dijo. Y lo hice.
Durante 63 años había aprendido a leer a la gente. Había apostado por mi instinto antes y mi tripa siempre me había guiado bien. Pero allí de pie, con la crueldad de Amaya aún resonando en mis oídos, tomé una decisión. Elegí creer en mi hijo. Elegí creer que, de alguna manera imposible, él sabía algo que yo no. El sol de la mañana apenas se filtraba por las ventanas del apartamento de Cristian en Madrid cuando llegué. Mi cuerpo aún cargaba con el peso de la noche anterior. La humillación, la rabia y la incertidumbre. Había pasado la noche en mi habitación del hotel, mirando al techo, repitiendo las palabras de Amaya en un bucle infinito. Cuando Cristian me llamó, su voz sonaba distinta, no era la de un hijo pidiendo consejo, sino la de un hombre con respuestas. Papá, me había dicho simplemente, ven a mi casa. Necesito que escuches algo. Yo esperaba encontrarlo solo. Sin embargo, al entrar, un joven al que no conocía estaba sentado a la mesa de la cocina de Cristian, con su portátil abierto y rodeado de equipos de audio que yo no sabía identificar. Había auriculares, cables y cosas que parecían pertenecer a un estudio de grabación. Papá, este es Diego Martínez, dijo Cristian, poniendo una mano en mi hombro. Es ingeniero de sonido. Me ha estado ayudando a armar todo esto. Diego asintió respetuosamente, pero no dijo nada. Entendía que lo que estaba a punto de suceder requería silencio. Primero las explicaciones, luego la acción. Cristian tomó aire. Durante las últimas 3 semanas antes de la fiesta de compromiso, he estado grabando, mi estómago se encogió, grabando a Amaya y a su padre, sus conversaciones, sus planes. La voz de Cristian permanecía firme, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el portátil. Papá, necesito que escuches esto, presionó el botón de reproducción. La voz de Amaya llenó la habitación, nítida y clara a través de los altavoces. Me caso con él por las tierras, por nada más. Una vez que tengamos la escritura a nombre de mi padre, desapareceremos. Reinvertiremos todo en nuestros proyectos inmobiliarios de barrio de Salamanca y nunca volveremos la vista atrás a esa maldita finca. Las palabras aterrizaron como metralla. Mi futura nuera, la mujer que me había besado en la mejilla en las cenas familiares y que había sonreído en las fotos de los preparativos de la boda, acababa de confesar que usaba a mi hijo como un simple peldaño para un robo. No podía hablar, no podía respirar bien. Cristian pasó al siguiente archivo sin esperar mi reacción. Entendía que procesar esto llevaría tiempo. La voz de Tomás Valero vino a continuación, confiada y calculadora. Esa tierra vale 2,3 millones de euros ahora mismo, pero el gobierno aprobó la ampliación de la autovía el mes pasado. En 2 años, esa propiedad valdrá 23 millones, tal vez más. Miguel Díaz no tiene ni idea de lo que tiene en su finca. La voz de Amaya de nuevo, esta vez más dura. Por eso el matrimonio tiene que funcionar 2 años como mínimo. No soporto ese pueblucho mugriento ni a ese viejo ni un segundo más de lo necesario. Pero sí, vale la pena. Tuve que agarrarme a la mesa. Mi hijo me observaba con atención, dándome espacio para absorber la magnitud de lo que estaba oyendo. La deliberación, la codicia, el desprecio calculado. Hay más, dijo Cristian en voz baja. Mucho más. Pero ya lo entiendes. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Este joven al que había visto pasar de ser un niño que me ayudaba a arreglar cercas a alguien capaz de algo como esto. El valor que debió de requerir. La paciencia. ¿Es esto legal? Pregunté con voz ronca. ¿Completamente legal? En España, si eres parte de la conversación, la grabación es admisible como prueba, intervino Diego por primera vez. Cristian participó en estas charlas. Grabarlas entra dentro de la ley. Cristian se inclinó hacia adelante. Papá, sé que es mucho, pero tenemos todo lo que necesitamos.
Tenemos pruebas de su intención de estafarte. Pruebas de la conspiración entre ellos, pruebas de que están dispuestos a usarme para robarnos nuestro legado. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté. Una parte de mí ya lo sabía. Una parte de mí lo sabía desde anoche, cuando mi hijo me prometió que hoy todo cambiaría. Se lo enseñaremos mañana. Se lo enseñaremos a todo el mundo. La mandíbula de Christian se tensó. En la boda, se pondrán ante 200 personas y revelarán quiénes son realmente. Miré la pantalla del portátil, los archivos esperando a ser abiertos, la evidencia que mi hijo había reunido metódicamente mientras yo había estado ciego a lo que sucedía frente a mí. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de furia y algo totalmente distinto. Algo que me hizo mirar a mi hijo con una intensidad que nunca antes había sentido. ¿Cuándo lo hacemos?, pregunté. No dormí esa noche. La habitación del hotel se sentía demasiado silenciosa. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente reproducía esas grabaciones. La confesión fría de Amaya, los cálculos de Tomás sobre los millones de euros, la crueldad casual en sus voces mientras discutían cómo desmantelar todo lo que yo había construido. A las 2 de la madrugada, dejé de intentar descansar. Me senté en la oscuridad, mirando las luces de Madrid, e hice algo que no había hecho en años. Hablé con Rosa. Mi esposa se había ido hacía 6 años, pero aún había momentos, generalmente los más difíciles, en los que necesitaba sentir su presencia de nuevo. Este era uno de ellos. Rosa, susurré a la oscuridad. Ayúdame con esto. Nuestro hijo nos necesita ahora. Está intentando proteger lo que construimos juntos, y tengo terror de fallarle. Casi pude oír su voz, firme y segura como lo fue en vida. No le fallarás. Eres su padre. Él es tu hijo. Eso es todo lo que importa. Rosa siempre había sido la fuerte en nuestro matrimonio, de una manera silenciosa. Mientras yo gestionaba la finca con mis manos, ella gestionaba nuestra familia con su corazón. Ella sabía, de alguna manera, que Christian sería el tipo de hombre que no permitiría que una injusticia prevaleciera. Ella lo crió así. Para ser honesto, para ser valiente, para defender lo que importa. Dios, como la echaba de menos. Al romper el alba, me obligué a prepararme. Me puse el traje que Christian me había ayudado a elegir semanas atrás, antes de que surgiera toda esta oscuridad. La tela se sentía rígida, incómoda. No estaba acostumbrado a vestir de etiqueta, pero hoy no se trataba de comodidad. Hoy se trataba de dar testimonio. Me miré al espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No por el traje, sino porque mis ojos cargaban con algo que no habían tenido en años. El peso de saber algo que los demás ignoraban, la carga de un secreto a punto de detonar. En el baño, cerré la puerta con llave e hice algo privado. Me arrodillé, aunque no era un hombre particularmente religioso, y recé. No por seguridad o éxito, no era tan ingenuo como para pensar que esto saldría rodado. Recé por claridad. Recé para que la verdad fuera innegable. Recé para que mi hijo estuviera protegido y para que la justicia significara realmente algo. Cuando llegué al lugar de la ceremonia esa mañana, el espacio ya rebosaba actividad. Floristas arreglando rosas blancas a lo largo del pasillo y personal preparando estaciones de champán. Todo impecable, todo perfecto. Una fachada de celebración construida sobre un cimiento de mentiras. Discretamente colocada detrás del altar, había una gran pantalla. Para cualquier otro invitado, parecería un toque moderno, una pantalla para mostrar fotos durante la ceremonia o proyectar la historia de amor de la pareja. Yo sabía la verdad. En unas pocas horas, esa pantalla se convertiría en el instrumento de la justicia. La verdadera pregunta no era si estábamos listos, sino si Amaya y su padre tenían la más mínima idea de lo que se les venía encima. La ceremonia comenzó al mediodía.
Amaya bajó por el pasillo como si hubiera salido de un cuento de hadas, envuelta en seda blanca y una gracia calculada. Su padre caminaba a su lado, con la mano posesiva en su brazo y la sonrisa de un hombre que cree que ya ha ganado. Me senté en la primera fila, con Elena a mi lado. Ella me apretó la mano con fuerza. Mantente fuerte, decía ese apretón, ha llegado el momento. Cristian estaba en el altar, con un traje a medida y una expresión tranquila, las manos firmes de un hombre que ha hecho las paces con lo que está a punto de hacer. El sacerdote comenzó con las palabras tradicionales mientras el lugar olía a flores y perfumes caros. Nos reunimos hoy aquí, entonó el sacerdote, para ser testigos de la unión de Cristian Díaz y Amaya Valero en el sagrado vínculo del matrimonio. La sonrisa de Amaya era radiante y confiada. Pero cada palabra se sentía hueca, cada gesto parecía una actuación. Y entonces llegó el momento. Cristian Díaz, dijo el sacerdote, girándose hacia mi hijo, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, mientras ambos vivan? La sala contuvo el aliento. Cristian tomó aire, miró directamente a Amaya y luego se volvió hacia la multitud. Antes de responder, dijo Cristian, con voz firme y clara que llegó a cada rincón del salón, hay algo que todo el mundo necesita ver. La sala estalló en murmullos de confusión. El rostro de Amaya se puso pálido. Tomás Valero se levantó de su asiento, su expresión transformándose de confianza a alarma total. ¿Qué estás haciendo? Siseó Amaya. Pero Cristian ya no la miraba a ella, miraba a la pantalla detrás del altar. Una luz parpadeó y la pantalla cobró vida. Sentí que el corazón se me detenía. El momento había llegado. Todo el mundo necesita saber la verdad sobre Amaya Valero y Tomás Valero, anunció Cristian, con su voz cortando el caos como el acero, y está todo aquí. La pantalla brilló con fuerza y la voz de Amaya llenó el salón, nítida y devastadora. Me casé con él por las tierras. Por nada más. En cuanto tengamos el control de las escrituras, lo echaremos y desapareceremos. Él nunca sabrá qué pasó. Las palabras flotaron en el aire como un gas venenoso. Por un latido, la sala quedó en completo silencio, y luego estalló. Invitados que habían estado llorando de alegría momentos antes ahora jadeaban al unísono. Algunos se pusieron en pie de inmediato, con rostros retorcidos por el asco. Mentirosa. Absoluta mentirosa. Escuché a alguien susurrar cerca de mí. Amaya abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, el video continuó. No era un fragmento editado, era una prueba clara y deliberada. Tomás Valero apareció en pantalla junto a su hija. Esa tierra vale 2,3 millones de euros ahora mismo, decía con su tono de hombre de negocios, pero en 2 años esa propiedad valdrá 23 millones, tal vez más. Miguel Díaz no tiene idea de lo que tiene en su finca. La reacción fue aún más violenta. Varios invitados sacaron sus teléfonos, grabando la escena. Amaya intentó abalanzarse hacia la pantalla, gritando que estaba manipulado, pero sus palabras se ahogaron en el clamor de la multitud. Tomás, en pánico, corrió hacia el panel de control para intentar apagarlo, pero Diego Martínez, el ingeniero de Cristian, había bloqueado el sistema por completo. Entonces sonó el tercer video, la voz de Amaya de nuevo. Convenceremos a Cristian para que meta a su padre en una residencia de ancianos en algún lugar lejano. Nunca entenderá qué pasó. Simplemente se marchitará, pensando que su hijo lo abandonó. Ahí fue cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era solo humillación pública, era el orgullo feroz de ver a mi hijo de pie, protegiendo nuestro legado. Un hombre se levantó de la sección de invitados, con movimientos autoritarios. Era el fiscal que había visto antes. Soy el inspector Reynoso, anunció, y su voz cortó el caos como una cuchilla, de la Policía Nacional. Lo que acabo de presenciar es conspiración para la estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
Procederemos a la detención inmediata de todos los implicados. La sala se congeló. Agentes de policía uniformados aparecieron por las salidas laterales de inmediato. Un oficial se acercó a Tomás, quien intentó correr y fue rápidamente inmovilizado. Otro se movió hacia Amaya, que se había desplomado de rodillas, con su vestido blanco amontonado a su alrededor como un sueño roto. «Esto no es justo», repetía ella sollozando. Pero era justo. Era justicia. El salón, que minutos antes estaba lleno de celebración, se había transformado en una escena del crimen. Mientras los agentes se llevaban a Tomás y Amaya, las esposas brillando bajo las luces del salón, crucé la mirada con Cristian. Él seguía en el altar, perfectamente compuesto. Mi hijo había protegido a nuestra familia. Había expuesto la verdad. Y ahora, mientras el hombre que planeaba robar mi herencia escuchaba sus derechos, supe que finalmente estábamos a salvo. 2 semanas después, me encontraba en el Palacio de Justicia, con las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando lo que había anhelado toda mi vida sin saberlo. La reivindicación. El fiscal Pablo Reynoso presentó las pruebas de forma metódica. Grabaciones de audio autentificadas y documentos que revelaban firmas falsificadas. Los registros bancarios mostraban cómo el dinero se desviaba de una empresa constructora directamente a las cuentas de Tomás Valero, con Amaya como beneficiaria en borradores que nunca fueron legítimos. El juicio principal fue impactante. El tribunal olía a madera encerada y a ese silencio particular de los procesos legales. Cristian y yo testificamos, relatando cómo descubrimos la conspiración y cómo se expuso todo en la boda. Noté que las manos de mi hijo temblaban ligeramente cuando describió la confesión de Amaya sobre meterme en una residencia. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer llamada Sara Castellano se levantó para testificar. Su historia fue escalofriante. Amaya y su padre se habían acercado a su prometido 3 años atrás con el mismo plan de un matrimonio falso para robar las propiedades de su familia. El tribunal dictó sentencia en menos de 4 horas. Culpables de todos los cargos. Tomás Valero. Conspiración para cometer fraude, falsificación y apropiación indebida 10 años en prisión. Amaya Valero. Conspiración para cometer fraude y cómplice de robo 8 años en prisión. Al salir al sol de Castilla, miré a Cristian. Lo logramos, dije. Lo hicimos, asintió él, ahora viene lo difícil. Descubrir qué sigue para nosotros. 3 meses después, Cristian me dijo que no volvería a la ciudad. Este es mi lugar, contigo y con la tierra. Sara Capmany, cuya valentía nos ayudó en el juicio, empezó a pasar tiempo en la finca. Lo que empezó como gratitud se convirtió en algo más profundo. 6 meses después, se casaron bajo la vieja encina que ha estado en nuestra tierra por 100 años. Fue una ceremonia sencilla, real y sin agendas ocultas. Cristian y yo empezamos a trabajar la finca juntos como no lo hacíamos desde que era un adolescente. Él trajo sistemas de riego modernos y tecnología agrícola sostenible. Yo aporté el conocimiento de 6 décadas sobre los ritmos de la dehesa. Elena nos visitó un fin de semana y miró la propiedad con asombro. Es hermoso, papá. Tenía miedo de que perdiéramos este lugar. A mis 63 años, me siento más joven de espíritu. La carga que llevaba se ha levantado. No solo somos un padre y un hijo que sobrevivieron a una amenaza, somos una familia que emergió más fuerte. Me llamo Miguel Díaz. Comparto mi historia porque casi destruyo a mi familia por ignorar las señales de alerta. Si algo no se siente bien en tu instinto, es porque no lo está. Mi hijo fue el héroe porque actuó basándose en la verdad. Proteged lo que importa antes de que la amenaza se convierta en crisis. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.